Hola Sofía, ¿me escuchás? Mariano, ¿cómo va? ¿Cómo estás para el examen, Mariano? Creo que bien, creo. Bueno, bueno, me alegro, me parece muy bien. Vamos a intentar contigo. Ah, ahí te fuiste. Bueno, no importa, ahora te cuento. Va- em, ahora les cuento, ahora les cuento. Les decía que vamos a tratar el viernes a las 20 horas de dar una clase de repaso. Viernes 20 horas de esta semana una clase de repaso. De cara al examen del día miércoles. Vamos a tomar el examen el miércoles, que está recontra confirmada la fecha, a las 9, a las 8, perdón, 8 de la mañana, comisión 1, comisión nuestra, la de la noche, a las 20 horas. A las 20 horas. Esa es la idea. Profe, El, el viernes vamos a charlar en detalle del examen. ¿Quién me hacía una pregunta? ¿se entra con el link de siempre de todas las clases a la clase del viernes? Sí, sí, tal cual, sí. Sí. El de los de la comisión 1 a la 1, el de la comisión 7 a las 7. Vamos a tratar de que sea un examen absolutamente igualitario. Hay algún alumno que me ha pedido dar oral, otro que me piden que les guste escrito. El examen va a ser igualitario para todos, va a ser un examen sano, no se hagan problema. Cuando digo un examen sano, es un examen transparente, donde el alumno que estudia tiene muchísimas posibilidades de aprobar y el alumno que no estudia tiene muchísimas posibilidades de no aprobar. Pero el recuperatorio, que ya veremos la fecha que podemos organizar el recuperatorio, va a ser oral. Ahí sí, tranquilos, todos van a tener la posibilidad de ver a la mesa, ver los docentes, etcétera. Pero todos los consejos sobre el examen se los doy el día viernes, porque me queda por explicarles la unidad 26, que es lesión, 332 del código, pueden ir abriendo, pero además, hoy a la mañana me advirtieron los chicos que teníamos una omisión de la unidad 30. La unidad 30 es prescripción, y como es prescripción y es un tema importante, voy a tirarles algunos tips, algunas ideas, sin perjuicio de que probablemente el docente que venga el jueves también lo refuerce. Así que si ustedes quieren, si ustedes me permiten, los escucho, háganme alguna preguntita y después arrancamos con el tema. ¿Les parece bien? ¿Tenemos alguna preguntita para hacer? ¿Algo? Arranco Eh, con 330. Sí, escucho, escucho. Ay, discúlpeme porque recién entré, profesor. ¿Qué dijo sobre el jueves? ¿Quién me está hablando? Que no la veo. Yo no sé. Sonia, Sí, 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 Sonia, sí, sí. Ahora la escuché y la escucho y la veo. El- Dije que el viernes a las 20 horas vamos este viernes a dar una clase de repaso con el mismo link de la comisión 07. Y el jueves voy a tratar de que el docente que da la clase, si tienen ustedes alguna pregunta de prescripción, que es la unidad 30, que van a tener poco tiempo para mirarla, le voy a transmitir que se evacúe las dudas. De manera tal de que hoy vamos a ver unidad 26, lesión, que le voy a dedicar media hora, 35 minutos, y el resto se lo voy a dedicar a la unidad 30 de prescripción. ¿Les parece bien? ¿Quieren que arranque? Sí, gracias. La lesión es un vicio de los actos jurídicos.
La lesión está en el artículo 332 del Código Civil y es una muy linda herramienta para solucionar problemas que ocurren cuando una persona se aprovecha de la situación en la que se encuentra otra y obtiene en un negocio un beneficio, una ventaja absolutamente injusta, absolutamente desproporcionada. No es que la ley castigue los malos negocios, ni menos aún las personas que les gusta ahorrarse dinero, comprarlo más barato o vender algo que valoran lo más caro posible. No, no. Hay situaciones extremas, sobre todo en los actos jurídicos bilaterales y patrimoniales, no se olviden esto, porque hablamos de vicio de los actos jurídicos, pero el 332, cuando habla de lesión, se está refiriendo solamente a los actos jurídicos donde hay algo de por medio. Y los actos jurídicos donde hay algo de por medio desde el punto de vista oneroso se llaman actos jurídicos patrimoniales. Puede no ser dinero, puede ser una casa que se permute por otra, puede ser una casa que se permute por un auto y una camioneta, puede ser un terreno que se venda en dólares, puede ser un contrato de alquiler, pero siempre tiene que haber un acto jurídico bilateral y patrimonial. Con lo cual esto no funciona para los actos jurídicos de familia, para los extrapatrimoniales, para las donaciones, etcétera, etcétera. Puede darse la situación en que alguien haga un negocio sin dolo, sin error, sin violencia, sin intimidación, sin fraude, sin simulación y perjudique a otra persona. Un negocio donde las dos personas son conscientes de lo que hacen, pero una se aprovecha de la situación de debilidad de otra. Sí, puede hacer, puede suceder. Y ese puede suceder genera la posibilidad de que la ley proteja a la víctima, se llama el afectado o la víctima, o también el lesionado. Es la persona que obtiene una situación de detrimento patrimonial, un perjuicio, porque alguien se aprovechó de la situación en la que estaba. Esa situación que genéricamente se llama hoy vulnerabilidad, en el código, en el 332, se habla de estado de necesidad, debilidad psíquica, o cualquier otro tipo de situación que el sujeto se encuentre en un estado débil y derivado de esa situación realice un negocio no poco conveniente, un negocio tremendamente perjudicial. Presten atención al artículo 332 y van a ver que lo que dije hasta ahora aparece en el artículo. Podrá demandarse, dice, podrá demandarse, con lo cual quiere decir que la víctima tiene que ir a los tribunales. No actúa nadie de oficio. No hay un fiscal, no hay una oficina, tiene que ir alguien a tribunales a decir, a mí me engañaron. No, porque si lo engañaron es dolo. A mí cometieron violencia. No. Entonces es el vicio de violencia. ¿Qué tiene que decir? Se aprovecharon de la situación en la que estaba y explotaron esa debilidad, esa situación de inexperiencia, de necesidad en la que yo me encontraba. Y alguien se aprovechó de mi situación. Y como se aprovechó de mi situación, obtuvo un beneficio, un negocio, un extra tremendo, injusto, inequitativo. La ley habla de ventaja patrimonial grosera, evidentemente desproporcionada y sin justificación. Ahora, a muchos de los alumnos les gusta, bueno, pónganme un ejemplo. Y hoy a la mañana puse un ejemplo, o dos, y ahora les voy a poner un ejemplo bastante parecido, pero bien cruel. Imagínense que mañana sale la vacuna, que todos estamos esperando. Y la vacuna se vende a 1.000 pesos la dosis, por poner un precio que se me acaba de ocurrir. La escasez de vacuna y la necesidad de vacuna hace que la gente empiece a enloquecerse y a buscar la vacuna. Y hay un señor muy vivo que retasea la vacuna, que la esconde la vacuna y que la vende, como hacen en las reventas de los grandes partidos o de las finales, la vende a 10.000 pesos. Y ustedes tienen un familiar que saben que es una persona de riesgo, que es un diabético, que es un anciano, que es una persona que tuvo algunas patologías preexistentes. Entonces, desesperados van a la farmacia y no encuentran el remedio. Y van al Ministerio de Salud, a donde diablos no lo encuentran. Ese señor que termina cobrándoles 10 veces más de lo que merece la vacuna
¿Actuó con dolo? No. ¿Actuó con error? Menos. ¿Actuó con violencia? No. Sí, sí, ya sé lo que van a decir, es un HDP. Bueno, pero eso no es jurídico, eso es una cuestión de la opinión que uno tiene sobre otra persona. Pero desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es la herramienta excepcional que me permite, después de haber hecho el negocio, después de haber pagado 10 veces la vacuna, ir a tribunales y pedir una compensación, un reajuste, una devolución, un reintegro? ¿Por qué? Porque se aprovecharon de mi situación. No puede decirse, pero usted podía no haber comprado la vacuna. Es imposible pensar en eso. ¿Entienden cómo funciona el sistema? En síntesis, es una herramienta. En síntesis, lo que dije hasta ahora, todavía sigue. Una herramienta excepcional, el código le dedica un artículo que es el 332, se supone un acto jurídico bilateral y patrimonial donde alguien llamado lesionante afecta a otro llamado lesionado, lo perjudica. Lo perjudica porque hace el negocio, pero hace el negocio de forma absolutamente cruel, obteniendo una ventaja injustificada, grosera, desproporcionada, etc. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y si el señor que le vendió la vacuna lo compró en un precio muy alto, lo tuvo que pagar en dólares, el dólar aumentó, no había importación? Por eso el código dice que la ventaja patrimonial tiene que no tener justificación, porque si tiene justificación, naturalmente que el juez no va a hacer lugar al pedido de reajuste equitativo por el vicio de lesión. La petición la tiene que hacer la víctima o sus herederos. Tiene 5 años a partir del momento en que se realiza el acto y los valores cuyo reajuste reclama, la diferencia grosera tiene que mantenerse, esa diferencia al momento en que se realiza la acción judicial. Esta es la clave. Por eso el código tiene este artículo que se utiliza muy pocas veces, porque no es un artículo puesto para los que hacen malos negocios, ni para aquel que porque quiere un auto nuevo paga un 10% de sobreprecio, ni para aquel que obtiene un descuento o un beneficio o un sobrevalor de algo que compra o deja de comprar, en absoluto, en absoluto. Esto es una herramienta excepcional para una persona de la cual se aprovecha alguien, sea por la edad, por la debilidad psíquica, por la inexperiencia, por la situación extrema en la que se encuentran. Yo me acuerdo las grandes temporadas de verano de Mar del Plata, pero las grandes temporadas donde Mar del Plata reventaba, con los carteles que decían no hay lugar en los hoteles, ni en los departamentos, ni nada. Recuerdo situaciones en las cuales la gente iba a la municipalidad o a quejarse porque llegaban, le ofrecían una habitación en un lugar y le querían cobrar 3 veces de lo que valía, en forma irracional, grosera. ¿Cuál es entonces la acción? Bueno, se llama acción de lesión. Lesión. No tiene nada que ver con las lesiones corporales, las lesiones morales o físicas. Se llama lesión, o también lesión enorme, o lesión grosera, o lesión enormísima, que quiere decir que tiene que haber una grosera desproporción entre lo que se da y lo que se recibe. No un mal negocio, una grosera y injustificada, evidente y desproporcionada contraprestación. Para eso, en el examen siempre se pregunta cuáles son los requisitos para que la lesión funcione. Y presten atención, hay 2 clases de requisitos. Están los requisitos que llamamos objetivos o también numéricos y los requisitos subjetivos o también personales. Los requisitos objetivos o numéricos se caracterizan en esto. ¿Cuánto vale lo que pagaste? ¿Y cuánto lo pagaste? Es como un cálculo entre el valor real, el valor de plaza, el valor que corresponde. A eso le llamamos requisito objetivo. Cuando ese requisito objetivo demuestre a las claras, bien evidente, que lo que se pagó es grosero con el valor real o el valor de mercado,
aparece cumplido el requisito objetivo. ¿Está bien? El código no dice si tiene que ser un 10% más, un 5, un 8, un 20. No. Dice grosero. Y grosero se entiende aquello que sale de lo racional, de lo lógico. El ejemplo que di de pagar 10 veces el valor de la vacuna, por más que la vacuna sea importante y útil, es una grosería. Y a eso le llamamos una desventaja patrimonial injustificada y evidente. El segundo requisito es el requisito personal o subjetivo. ¿Qué tiene que haber en aquel que se aprovecha? Tiene que haber una explotación del estado en el que la víctima se encuentra. No son dos personas donde uno intenta jorobar al otro, donde uno en una partida de póker le gana al otro todo lo que tiene. No. Estamos hablando de una persona en situación de debilidad, de vulnerabilidad, por la edad. Hoy les conté un caso de una señora de 92 años que el portero del edificio le compró el departamento porque la señora estaba asustada por los robos y por una secta que la visitaba y terminó comprándole un departamento de $60.000 pagándole 14.000 dólares. Cualquiera se da cuenta, y este es el sentido, cualquiera se da cuenta, que si una persona compra un departamento que vale 60 en 14, hay algo raro. Huele, como me decían cuando yo era chico, a tufillo y se agarraban la nariz. Huele a cosa rara. Ese huele a cosa rara tiene una sola protección en el código, que es este artículo, el 332, el vicio de lesión. ¿Qué afecta el vicio de lesión? ¿La voluntad? No. ¿El objeto? No. ¿El sujeto? ¿La causa? La buena fe. Es la buena fe la que está en crisis. Alguien se aprovecha de la buena fe de otro. No hay engaño, porque si hay engaño hay dolo. No hay simulación, no hay error, no es que la persona se confundió y le dijeron mal el valor o el precio, la tasación. No. Acá estamos de dos personas sanas, pero una está en situación de debilidad, por lo que sea, por la edad, por razones de salud, etc. ¿Qué tiene de particular el requisito objetivo y el requisito subjetivo? Voy a tratar de explicarlo porque yo lo considero sencillo, pero a lo mejor no lo explico como para que ustedes lo entiendan. Vuelvo a repetir, cuando se da claramente el requisito objetivo, y hay una diferencia numérica entre lo que se da y lo que se recibe, pago 10 veces más por la vacuna. Esa ventaja grosera que hay entre un bien y otro presume, jurídicamente, presume que alguien se está aprovechando. Entonces, el requisito objetivo hay que probarlo con el valor que tienen las cosas, pero el requisito subjetivo se presume. Es como si el juez dijera, ¿cuánto pagó por la vacuna? 10.000 pesos. Pero si la vacuna vale 1.000, me dijeron que o 10.000 o no había para mí. Entonces el juez presume, porque así lo dice la ley, que ha habido una situación de aprovechamiento. Entonces deberá ser el lesionante, deberá ser el demandado quien debe dar explicaciones o justificaciones de por qué obró de esa manera. Puede que la haya, yo no lo sé, puede que la haya, puede que diga, no, mire, es cierto que la vacuna se ofrece a 1.000 pesos, pero en realidad yo la compré al laboratorio en 8.000, acá está el recibo, y además tuve que traerla a Mar del Plata, y además tuve que ponerla en la farmacia, además tuve que pagar tal o cual impuesto, o un flete. Bueno, eso sería una justificación. Todo lo que les expliqué, requisito objetivo o numérico, requisito subjetivo o personal, quién es el que debe demandar, etcétera, todo esto termina en tribunal, porque es el juez el que tiene que ponerle punto final y determinar cómo se compensa. Porque no es que ya la vacuna la usó, no le va a devolver la vacuna y el otro devolverle el dinero. Entonces la ley da prioridad a lo que se llama el reajuste equitativo. Se llama reajuste equitativo cuando el juez entiende que hubo lesión y compensa de algún modo el perjuicio que sufrió la persona. Por ejemplo, una adecuada compensación, un reajuste equitativo, sería decirle, está bien señor que usted vende la vacuna a un poquito cara, pero 10.000 es mucho. ¿Le parece bien que tenga
que devolver el 60 o 70% de la ganancia que tuvo o el 50% de la ganancia extra. De esa manera, sin premiarlo ni castigarlo a ninguna de las dos partes, encuentra un reajuste equitativo. Vélez Sarsfield, hace un siglo y medio, no le gustaba ni medio esto de la lesión. ¿Por qué? Porque el tipo con mucha inteligencia decía, con mucha inteligencia, que si una persona hacía un mal negocio, pero no era víctima ni de dolo, ni de violencia, ni de fraude, ni simulación, ni de error, tenía plena voluntad, pleno discernimiento, plena libertad, plena intención. No podía después ir corriendo a tribunales a lloriquear, a decir, ay, 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 me perjudicaron, me perjudicaron. Ese era un razonamiento correcto hace un siglo y medio atrás. Hoy, el mercado de consumo, la forma en que la gente negocia, los beneficios en escala que obtienen las empresas o los beneficios que obtienen determinadas personas o particulares, obliga a extremar los recaudos para proteger a los débiles. Y esa protección a los débiles, que a lo mejor ustedes la ven cuando alguien se aprovecha de un jubilado, de un nene, de un adolescente, de un adicto, de una persona que tiene una situación de debilidad, o de un extranjero, vaya Dios a saber de quién, no es ni más ni menos que lo que les estoy explicando ahora. Es decir, encontrar un recurso extremo para una situación obviamente extraordinaria. Y esto se modificó. Vélez Sarsfield decía que iba a generar un semillero de pleitos cada vez que se hiciera un negocio con una persona que dijera alguien me perjudicó. Entonces descartó de plano en el viejo Código Civil el vicio de lesión, que recién se incorporó a nuestra legislación en 1968. 1968. O sea, 100 años después de sancionado el Código Civil, cuando se dictó la ley 17.711, el mundo había cambiado, apareció, recuerdan, la doctrina social de la Iglesia, estamos en tiempos de posguerra, estamos en tiempos de situación donde requería protección a personas débiles, apareció la indexación, apareció la inflación, aparecieron circunstancias tales que obligó a modificar cosas. Y bueno, la lesión hay que insertarlo dentro de ese punto, dentro de ese parámetro, una situación extraordinaria y una herramienta que se usa muy poco, poco habitual en los tribunales, les puedo asegurar. En mi experiencia profesional de muchos años, solo he tenido 2 casos de lesión y son casos que pueden demostrarse si existe, vuelvo a decirle, los 2 elementos. El elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo debe ser claro, evidente, grosero, desproporcionado, y de atrás vendrá el elemento subjetivo que se presume. ¿Más o menos se entendió esto? Es un tema sencillo porque tiene un solo artículo, pero en realidad hay que leerlo con profundidad. ¿Escucho alguna preguntita? Obviamente después cambiaremos de tema, pero por ahora escucho cualquier pregunta. Profe, lo que usted estaba describiendo, ¿también se puede llamar precio Bill? Bueno, está buena la pregunta, es inteligente. Y en tren de hacer síntesis, a veces uno omite señalar cosas importantes. Hoy le decía a los chicos a la mañana que una pelea constante que tengo con escribanos, con contadores, con martilleros, con intermediarios, etcétera, es que muchas veces las escrituras no reflejan el precio real de la operación. Se hace una operación, por ejemplo, se compra un departamento en $100.000 y se hace figurar que se compró en 50 o 55. Y la gente está contenta y agradece al martillero, al escribano, al gestor, al contador, que les han hecho eso porque el argumento es me ahorré dinero, me ahorré una parte de impuestos, me salió todo más barato, más o menos que te salió más barato, porque eso significa fijar un valor simulado, un valor que no es real y que puede traer consecuencias.
Si el valor es muy bajo, entonces salta un escribano de atrás, un contador, y dice, no, está arriba de la evaluación fiscal. No tiene nada que ver, la evaluación fiscal es un valor estimado que el Estado pone a los fines de los impuestos, no a los fines de una operación real. Entonces pasa que vendés un departamento en $100.000, haces figurar en 40, y después alguien viene y reclama lo que uno dijo, pero esto es un precio vil. Acá hubo un problema, la persona tenía un problema psiquiátrico, no fue debidamente asesorada, y se genera toda una situación de litigio innecesario, donde nadie puede decir que en realidad el precio de la operación no era 40, sino era 100. No estoy hablando de problemas penales, porque es una defraudación. No estoy hablando de problemas impositivos, porque hay que pagar la diferencia y las multas. No estoy hablando del papelón. No, estoy hablando de una cosa más simple, que ese acto jurídico puede obligar a un reajuste equitativo. Se llama precio vil, precio villano, a un precio ridículo o irrisorio que se tome en cuenta para realizar una contraprestación. A veces hay justificativos, por ejemplo, los remates. En los remates, si no hay postores, si no hay interesados, el juez puede ordenar que se haga sin base, y a lo mejor se remata una cosa, un objeto, un bien, y se termina pagando un precio ridículo. Bueno, la ley ahí no castiga la nulidad porque se da una circunstancia muy especial, como es una subasta, un remate, con todas las garantías legales, a pesar de que han habido maniobras sumamente delicadas y sumamente ilegales de parte de personas que se han aprovechado de sujetos o de personas que han forzado para la adquisición de determinados bienes o determinadas propiedades. Pero esto del precio vil, sí señor, se relaciona con la simulación y con la lesión. Se relaciona con la simulación porque están explicitando un precio que no es el real. ¿Estamos de acuerdo? Y se llama precio vil y por lo tanto puede tener el tratamiento de la lesión si se pueden demostrar que existió una grosera desproporción. Por lo tanto, mi consejo es pague un poco más de impuestos, pídale al martillero que generalmente se lleva todos los confites para su plato una rebaja, pídale al escribano un descuento en los ítems de la factura, pero no disimula el precio real. Lo que sucede es que mucha gente dice, no, lo que pasa, doctor, que no puedo justificar este dinero. Ah, bueno, amigo, ¿qué hago yo? Entonces, el ir siempre por la banquina o el ir un poquitito de contramano, parece que a la gente eso le pone contento porque se ahorra plata. Y yo considero que eso es una ilegalidad que en algún momento podés tener algún problema o algún inconveniente. Espero haber sido entendido. Esta es una discusión argentina, porque esto no pasa en España o en Italia o en los países de Europa. Los precios no están basados en los valores fiscales, están predeterminados los precios reales y sobre esos precios reales se pagan los impuestos y punto. Por eso nosotros tenemos una economía ciertamente formal en una parte y ciertamente informal en otra parte. Bien, más preguntas. Interesante lo que me dijeron. Una pregunta, profesor. ¿Por qué Sí. se modifica la prescripción de la acción? ¿Cómo por qué se Porque modifica? antes claro, porque antes dice que era de 5 años y ahora es de 2. Ah, bueno, sí, era de 5 años en el viejo código, o sea que todo lo que se hizo antes del 2015 era de 5 y ahora de 2. Porque los plazos de prescripción, ahora lo iba a explicar, los plazos de prescripción de las acciones se redujeron. Todos los plazos se fueron reduciendo de modo tal de que la prescripción se minimizó. Ahora lo voy a explicar. Pero es un cambio, una decisión del legislador. El legislador lo consideró que los plazos de prescripción debían funcionar así. La gente tiene, en este mundo tan acelerado en el que vivimos, la sensación de que las cosas o se reclaman en su momento o, como dicen los chicos, al piste perdiste. ¿Quieren que pase a prescripción? Así enganchamos una cosa con otra. Cuando yo estudiaba en la facultad,
era un niño, la verdad que me enojaba con la prescripción, porque la prescripción es una palabra difícil, pero que en realidad encierra una injusticia. Uno de ustedes me debe a mí dinero desde hace 10 años, yo por vergüenza, porque usted sé que no tiene dinero, por lo que diablo sea, no se lo reclamé. Y entonces hoy voy y le digo, ¿y cuándo me vas a pagar? Y con todo derecho la otra persona me dice, nunca. ¿Cómo no me vas a pagar? ¿Por qué? Porque prescribió la deuda. Y la verdad que la prescripción hay que entenderla desde un punto de vista social, porque no solamente existe prescripción de las acciones civiles o de las obligaciones, sino que tenemos prescripción en la adquisición de bienes, muebles o inmuebles. Tenemos prescripción en todas las obligaciones, salvo algunas excepcionales que son imprescriptibles. Tenemos prescripción en los impuestos. Tenemos prescripción en las cuestiones penales. Pareciera ser que el tiempo justifica olvidarnos de las cosas o de los problemas. Entonces tiene que haber una razón filosófica, una razón moral, una razón de justicia que explique cómo el tiempo me permite a mí alejarme. Si hay cosas que no perecen por el tiempo, o sea, yo no la trato a mi vieja, no le hablo 10 años, sigue siendo mi vieja. Un padre no se ocupa de su hijo, sigue siendo su hijo, sigue estando obligado. ¿Cómo puede ser que yo no voy a ver mi terreno y alguien me lo ocupa y se apropia del terreno y me lo alambra y paga los impuestos, se vuelve con el tiempo dueño del terreno? No hay una sensación de injusticia. Ni hablar de las deudas, ni hablar de las deudas. Entonces, empezamos a tratar de encontrar un motivo y les vuelvo a explicar, ese motivo no lo encontré hasta que estudié filosofía. Y en filosofía del derecho me enseñaron que las cosas no son ciencias exactas, que el derecho es necesariamente una ciencia humana, social, pero que tiene que tener en cada una de las decisiones apuntar a la paz en todo el sentido. Y la palabra paz con Z funciona muy correctamente entendida en la prescripción, porque lo que quiere el legislador, y esto está en todos los países del mundo, es que el tiempo haga que los conflictos desaparezcan. Dicho así, de simple, porque no hay otra explicación para esto. Si uno podría hoy iniciar una demanda, imagínense que hoy, ¿cuánto hace que terminó la Segunda Guerra Mundial? Terminó en 1945. 55, 75, pasaron 60 años. Imagínense que un país demandara a otro país que lo invadió, hoy, 60 años después. Ustedes dirían, esto es lo único que hace, es avivar un conflicto entre países. O que un acreedor demandara al deudor que seguramente hace 50, 60 años se murió, o al garante que ni sabe dónde tiene los papeles. Entonces, la prescripción responde a un criterio de el tiempo nos obliga a actuar con determinada celeridad, porque si no, los derechos, cuando se abandonan, cuando las acciones no se ejercitan, probablemente se pierden. Esto tiene que ver con la paz social, pero a veces implica en el fondo una razón de injusticia. Por eso se trata de que tanto en materia de prescripción liberatoria como prescripción adquisitiva, ahora les voy a decir qué quiere decir cada cosa, se pongan plazos que sean razonables, que no sean breves, brevísimos, pero tampoco extensísimos. La prescripción liberatoria, en términos simples, quiere decir cuánto tiempo tiene que pasar para que yo una deuda no la pague, no la tenga que pagar. Así de simple. Y la prescripción adquisitiva es otra cosa completamente diferente. Es el paso del tiempo, unida a la posesión continua, pública, pacífica, ininterrumpida de una cosa mueble o inmueble, ¿me permite terminar siendo el dueño de ella? A esa pregunta se responde diciendo, puede ser, es posible. La prescripción liberatoria, que es la que explico primero, y la prescripción adquisitiva aparecen en el código a partir del, estamos en la unidad 30, a partir del 2532. Si miran al 2532,
de ahí en más habla de la prescripción liberatoria y la prescripción extintiva. Perdón, adquisitiva. No está ahí la prescripción de impuestos, algo muy importante, porque la prescripción de impuestos no le corresponde a la nación, le corresponde a cada provincia. Ya los abogados sabemos que si queremos ver cuánto es el tiempo en que prescribe la deuda de obra sanitaria, municipalidad o ingresos brutos, tengo que ir al Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Ustedes no lo digan, pero son 5 años. Porque el código dice 5 años, pero mañana el legislador podría poner 3 o 7. Hay otros impuestos, los impuestos nacionales, por ejemplo, las cargas sociales, que son nacionales, que está establecido en una ley nacional, el plazo de prescripción son 10 años. 10 años de inactividad que el Estado no reclama un importe, una deuda, lleva a la prescripción. Pero con una particularidad. La prescripción hay que ir a hacerla valer a tribunal. No basta con decirle al acreedor, prescribió, sonaste, alpiste, perdiste. No. Hay que ir a tribunales para que un juez convalide que lo que estoy diciendo es lo correcto. Por eso hay un punto del programa donde dice, ¿cómo puede hacerse valer la prescripción? La respuesta es, la prescripción se puede valer por medio de una acción. Uno va a tribunales y le dice al juez, declare que esto está prescripto, por favor. O puede hacerse como defensa, como excepción. Cuando ustedes me reclaman la deuda, que ya pasó el plazo que la ley establece, yo anteponer, defenderme, excepcionar, defenderme diciendo la deuda prescripta. La prescripción libre. Sí, escucho. Esto de la prescripción se da en todas las materias, ¿no? Digo, tanto penal, comercial. Con las excepciones que la ley establece. Por eso la ley dice todas las acciones prescriben, con excepción de las que la ley establece. Por ejemplo, en materia penal, que no es nuestro tema, pero lo pongo en consideración porque cuando estudien derecho penal, van a decir, prescripción. Esto no dijo Ferrero. Mira, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Pero un homicidio prescribe, un robo, hay un plazo de prescripción, etc. Argentina se comprometió en el Pacto de San José de Costa Rica a declarar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado, etcétera, y ha sido solidario en esa postura. En materia civil van a encontrar en el código algunas excepciones, muy, muy pocas, para la imprescriptibilidad. Por ejemplo, no prescribe, dice el código, la acción de partición hereditaria. ¿Qué es la acción de partición hereditaria? Bueno, imagínense que muere una señora que tiene 2 hijos. Nunca hicieron la sucesión. Los 2 hijos vivieron cada uno en un departamento, pero nunca iniciaron una acción para dividir correctamente la herencia. Pasaron 40 años y un día uno le dice al otro, ¿por qué no dividimos la herencia? Pues ya estoy viejo, yo quiero que este departamento sea mío y el otro sea tuyo. No estoy de acuerdo, porque el mío vale más, entonces van a tribunales. El juez no les puede decir prescribió, pasaron 40 años. Eso es la imprescriptibilidad de la partición. ¿Y por qué es imprescriptible? Por lo que les dije hoy, porque la paz social contribuye a la paz social en no declarar la prescripción y abrir un camino para que los jueces analicen que si una persona durante 40 años no le reclamó nada al hermano o a la inversa, es porque no había conflicto. Entonces la ley intenta siempre ponerse, o al menos lo intenta, a veces no lo consigue, en una búsqueda de una solución armoniosa y pacífica. Pero después todas las obligaciones prescriben. Y el plazo... Y cuando aparece un hijo no legítimo después de 20 años de fallecido el padre, a reclamar parte de patrimonio también. Bueno, eso es... ahí hay 2 cuestiones. Es una pregunta venenosa, pero muy linda. Me encantó tu pregunta. ¿Por qué venenosa, digo yo? Porque de acuerdo a cómo me mires, es como Adán y Eva, de acuerdo a dónde te pongas, podés decir, mirá lo que hizo uno, mirá lo que hizo otro. Fíjate, pensá esto. Primero, el hijo no reconocido, la acción de filiación es imprescriptible. Miren lo que pasó con Fangio. Apareció un señor de 70 años diciendo, yo soy hijo de Fangio, inició una acción, el segundo o tercer hijo,
exhumaron el cadáver, le hicieron una prueba de ADN, tuvo que hacer una acción judicial, y el juez dijo, es el hijo. Y prepárate porque la cantidad de acciones judiciales que van a haber con Maradona no tiene nombre, no es para reírse. Acaban de pedir, ya un juez ordenó la exhumación del cadáver de Maradona para responder a una demanda de un chico que creo que es, no sé si de La Plata o de Temperley, de una ciudad así. Con lo cual, esa acción es imprescriptible. La puede hacer hoy, mañana o dentro de 40 años. La filiación. Ahora bien, si un hijo no reclama los bienes y esos bienes están en poder de otra persona que actúa como dueño, puede aparecer la llamada prescripción adquisitiva, la usucapión. Ojo con este tema porque cualquier persona que posee como dueño algo ajeno, sin violencia, habiéndolo tenido posesión en forma continua e ininterrumpida por 20 años, aún a sabiendas de que no es propio, la llamada buena fe, puede convertirse juez mediante, acción de prescripción mediante, en un ¿cómo se dice? En un propietario. El viernes, le voy a contar una anécdota, por lo menos para mí muy interesante. Este viernes, me citan de testigo en una causa. Resulta que en la década del 90, pasaron 30 años, yo hice un boleto de compra-venta de un departamento que nunca se escrituró. Y el señor que compró fue a vivir al departamento y nunca pagó la diferencia, porque el que le vendió se murió, la señora también se murió, se fueron muriendo todos. Entonces el señor reclama la escritura del departamento. Y como reclama la escritura del departamento, aunque debe parte del dinero, él dice, sí, yo debo parte del dinero, pero eso prescribió. Y yo hace 30 años que vivo en este departamento y actué como dueño y pagué todos los impuestos y nadie me reclamó absolutamente nada, con lo cual pretendo el 100% del departamento. ¿Y por qué me llama a mí de testigo? ¿Yo qué tengo que ver? Porque yo fui el que hice el boleto de compraventa hace 30 años. Entonces el juez quiere saber cómo se hizo, en qué circunstancias se hizo. Y yo lo único que recuerdo de esta gente que era muy mayor y del lugar donde estaba, lo que recuerdo perfectamente es que fuimos a una escribanía a certificar la firma. Era un boleto de compraventa en instrumento privado, pero se certificó la firma. Y al certificar la firma, se le dio validez a la fecha. Por eso, la fecha es muy importante para la sumatoria de años de la prescripción adquisitiva. ¿Entendieron el ejemplo, cómo funciona? Profe, una pregunta. Dale. Usted dijo prescripción adquisitiva, poseer, digamos, a título de dueño. Y en el caso de poseer, digamos, a título de heredero, ¿no? Ser heredero de una porción, ¿se puede hacer una prescripción adquisitiva también del resto, digamos? Vos sos, a ver si entendí el ejemplo. Vos poseés como heredero un campo. Tenés 3 hermanos, pero vos actuás como si fuera dueño exclusivo de ese campo. ¿Estamos? Nadie te reclama absolutamente nada y nadie se presenta en la herencia a reclamar nada. ¿Podés hacer valer la prescripción adquisitiva de 20 años sobre el total del bien a pesar? Claro, por supuesto. ¿A quién castiga la ley? Y te premia a vos, que muy buena persona no debe ser, pero en realidad castiga a los otros, a los que se despreocuparon de la propiedad. En cierta manera, una situación de abandono. No es una partición de herencia, donde cada uno tenía algo y después iban compensando y uno tenía un bien y otro tenía otro bien. No. Estoy hablando de la situación en que alguien posee el total del inmueble, aunque no le corresponde ese total. Siempre el poseedor, para hacer valer la prescripción, es porque de algo no es dueño. Te cuento otra anécdota. Hace 20 años atrás, estaba buscando una propiedad en el barrio Constitución y me muestran una propiedad en la calle Sagastizábal, no me acuerdo qué altura. Cuando voy a verla, me encantó la propiedad estaba construida sobre un terreno y al lado había otro terreno hermoso. Yo dije, está bárbaro esta casa. Y el precio era muy bueno. Cuando vamos a la escribanía, el señor que me lo quiere vender me dice,
Yo tengo escritura de la propiedad, ¿eh? El terreno de al lado tengo posesión. ¿Y cuánto hace? Oh, como 20 años. ¿Inició el juicio? No, para no gastar dinero no inició el juicio. Pero yo se lo puedo ceder. Es legítimo ceder la posesión. Pero si bien es legítimo ceder la posesión, a mí me desalentó la compra porque estaba en una situación de incertidumbre. Dueño de la propiedad, poseedor del terreno contiguo. Si en algún momento aparecía el tipo, el propietario, y me decía, no, este no hace 20 años que está, este hace 4 o 5, que me sacó a patada porque yo acá tenía algo y él aprovechó. ¿Para qué meterse en situación de conflicto? Dije no, a pesar de que era una enorme y hermosa propiedad. La prescripción adquisitiva puede parecer en algunas situaciones una manera de quedarse con lo ajeno. En otras situaciones regulariza esas situaciones de hecho donde hay, digamos así, abandono de la propiedad por parte de alguien y un aprovechamiento real de la ocupación por parte de otra persona. Cuidado. La prescripción adquisitiva ustedes van a ver que tienen que dar varios requisitos. Hay 2 requisitos que son muy importantes y que no se mencionan. Uno es que tiene que haber una sentencia de un juez, donde lo citan al propietario que figura en la documentación, en el registro de la propiedad de sus herederos, lo citan. Y si no se presenta porque se murió o alguien, va a actuar el defensor, el Ministerio Público, el defensor de pobres y lo que antes se llamaba pobres y ausentes, defensor de pobres y ausentes, va a actuar y va a hacer la defensa y va a aclarar para que nadie se quede con lo ajeno. Pero en el fondo, si una persona en la calle la gente dice, si vos pagás de un terreno 20 años, te terminás siendo el dueño. No, no es correcto. No es pagar el impuesto, es poseer. Y poseer es ocupar con ánimo de dueño. Y para ocupar con ánimo de dueño un terreno, ¿qué tiene que haber? Una mínima construcción. El pago de impuestos es importante, el cercado es importante, la conexión de servicios, la construcción de un lugar habitable. Si se trata de un campo, bueno, hacer su tranquera, la aguada, llevar animales. Si se trata de un departamento, vivir en él. Yo tengo un caso de una persona que no vivió en el departamento, vivió muy poco tiempo y después lo ha alquilado durante 20 años, hecho contratos de alquiler. Bueno, está bien, actúa como dueño porque si se lo alquila a alguien y obtiene una renta, está actuando como dueño. El tema es que no tiene que ser violento, no es a punta de pistola que alguien se queda con lo ajeno. Ahí no hay 20 años que corra, porque ahí hay una ilegalidad ab initio. Pero, y esto es lo otro que poca gente dice, la prescripción adquisitiva es esencialmente de mala fe. De mala fe, porque la persona que ocupa algo y posee algo sabe de antemano que no le pertenece. Es una avivada, una criollada, que en la época de Vélez Sarsfield eran 30 años y que ahora son 20 años. Con 20 años alcanza. Ustedes me dirán, pero no hay ninguna situación en la que una persona crea de buena fe que algo le pertenece y lo ocupe. Sí, hay un supuesto. La llamada prescripción corta, la prescripción adquisitiva de 10 años, no de 20, de 10 años. Pero se da muy excepcionalmente. En la clase de repaso le voy a explicar, le voy a contar un caso que me ocurrió. Se da muy rara vez porque tiene que haber buena fe en la persona que ocupa y un justo título. Es decir, la persona tiene que creerse con derecho y demostrarlo que ese bien le pertenecía. Resulta que no le pertenecía y por eso la justicia le dispensa 10 años. Entonces, con una ocupación real, una posesión real de 20 años, no es necesaria, con 10 alcanza. Ojo, la palabra es posesión, no tenencia. Tenencia es... ¿Un justo título vendría a ser un boleto de compra-venta? Mirá, la jurisprudencia discrepa sobre esto, porque un simple boleto de compraventa es un título a la posesión. Yo creo que se necesita algo más que un boleto de compraventa. Podría ser, por ejemplo, una sentencia de un juez que otorga derecho a poseer un bien, podría ser una escritura de compraventa
que tenga algún defecto que le haga susceptible de nulidad. Por eso no es un título perfecto, es un título justo, un título aparente, un título aproximado, un título de presunción de legalidad. Es muy finita la pregunta, pero es interesante. No basta un boleto de compraventa, porque si no, un boleto de compraventa podría dar lugar a un montón de truchadas. Te voy a poner un ejemplo. Yo veo que hay un terreno en Camet que me encanta, que está ahí desocupado. Entonces agarro y pongo un aviso en el diario que digo, vendo terreno en Camet. Abajo mi nombre y mi apellido. Entonces aparece una persona interesada en comprar. Le hago un boleto de compraventa, la persona me da la plata. La persona ocupa la propiedad, pero la propiedad no es mía. No es mía la propiedad. Yo soy un chanta. Me está buscando la policía y no me encuentra. Entonces, esa persona, esa posesión que está haciendo, ¿es una posesión justa? ¿Es de buena fe? ¿La persona investigó quién era yo, si era realmente el dueño? No. Y esos son los argumentos que se utilizan siempre, pero siempre para las usurpaciones. En las usurpaciones se produce esto, permanentemente. Una persona aparece con algún documento que no tiene o que no posee, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, esa es un poco la idea. La prescripción adquisitiva puede darse tanto en materia de inmuebles como de muebles. ¿Y cómo podría ser de muebles? Y por ejemplo, a mí me vendió un gitano una camioneta flojita de papeles, pero yo la camioneta hace 10 años que la tengo. Flojita de papeles. Y no hice no la inscribí. Estoy flojito de papeles. No es un bien robado ni... Puedo ir al registro de la propiedad y pedir que sí, pero antes tengo que ir a un juez. El juez tiene que tengo que probar y acreditar todos los elementos que dije y recién ahí se inscribiría como propio. Se llama acción de posesión o usucapión o acción de posesión de cosa inmueble o aún de cosa mueble, etc. Acá en Mar del Plata, ¿dónde se hace ese proceso de usucapión? Los tribunales. ¿En cualquiera? No, pero lo primero que tiene que hacer es buscar un buen abogado. Y el abogado le va a decir, no la estoy bromeando, es así, el abogado va a decir, de acuerdo, estos son casos de los tribunales civiles y comerciales. Los tribunales civiles y comerciales, que en Mar del Plata hay 16 juzgados de primera instancia, son los que reciben por la competencia de los códigos de procedimiento, que ustedes lo van a estudiar más adelante, las acciones de posesión. El bien tiene que encontrarse en Mar del Plata. Si el bien se encuentra en Mar del Plata, en Balcarce, en todo lo que es el departamento judicial de Mar del Plata, en Miramar, pero fuera de eso, si se encuentra en Dolores, intervienen los Dolores, si es en La Plata, el de La Plata, y así sucesivamente. Pero uno se tiene que presentar con un abogado. Con un abogado y munido de un montón de pruebas, porque los jueces saben que hay mucho avivato dando vuelta que dice, mira, te cuento una, hay gente que hace 3, 4 años que está poseyendo un departamento, ¿no? O un terreno, y entonces dice, mira, vamos a hacer una construcción, hagámosla medio vieja para que parezca que hace mucho que estamos acá, y vamos a la municipalidad y pagamos todos los impuestos que se deben de hace 10 años, con eso no alcanza. Enseguida en tribunales se dan cuenta que usted se está aprovechando de la situación. Y después está la otra prescripción, que es más dinámica. Ustedes cuando estudien reales, Derecho Civil 4, van a ver muy bien otra vez prescripción adquisitiva, usucapión, etc. Y la prescripción liberatoria la ven en Civil 1 y la ven bien desarrollado en obligaciones, en Civil 2, la próxima materia que les deseo lo mejor porque es una materia larga y hay que estudiar un montón. Pero ahí se vuelve a ver la prescripción. ¿La prescripción de qué? De todo tipo de acción. Pero una acción de alimentos que un padre le debe al hijo, sí. Una acción de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, sí. Una acción contra el Estado porque recibí un perjuicio, sí. Una acción de defensa del consumidor o de una compañía de seguros, todo tipo de acción. Todo tipo de acción. Y la prescripción corre desde el día, se los voy a decir en latín, como me lo enseñaron a mí, actio non praescribitur, no
Action non prescribitur. Relocitur tiur, creo que se llama así. Quiere decir, la acción prescribe a partir de que queda expedita la misma. Es decir, ¿cuándo empieza a correr el plazo de prescripción? En el momento en que yo puedo exigir al otro, reclamar que me debe. Yo firmo un contrato de locación hoy. El primer mes me lo tiene que pagar mañana o el 1 de enero. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? A partir de ese día, del 1 de enero. Yo tengo a partir del 1 de enero el plazo que la ley establece. El plazo común son 5 años, pero hay algunos que son más cortos, otros más largos, no importa. No les voy a preguntar plazos en un examen. Tienen que saber que la prescripción corre a partir de que resulta exigible para el acreedor, a partir del momento que la gente común llama mora, periodo de deuda. ¿A partir de cuándo tengo la deuda? Los impuestos, aunque eso está en el Código Fiscal, a partir de que tengo que pagarlo. La deuda, a partir del momento que yo tenía que pagarlo, a partir de ahí corre el tiempo. Corren de medianoche a medianoche, días corridos, como estudiamos al principio de la materia, días corridos, no días hábiles. Días corridos, no días hábiles. ¿Y se puede detener este plazo? ¿Puedo hacer algo de detener? Les voy a contar algo que les va a llamar la atención. Antes, los plazos de prescripción de las acciones de daños y perjuicios por accidente de tránsito prescribían a los 2 años de ocurrido el accidente. Y una vez me viene a ver una persona, un viernes a la tardecita, y me cuenta que hace 2 años tuvo un accidente de tránsito. Ese era exactamente era 2 años ese día, y que se lo había dado un abogado, pero el abogado se fue de Mar del Plata, y no sabe si el abogado inició algo o no inició algo. Entonces me pongo a investigar y veo que no había iniciado ningún juicio. Le digo, en esa época no había mediación. Le digo, pero no hicieron ningún reclamo. Sí, fue a ver a la compañía de seguro, pero no le dieron bolilla. ¿Qué puedo hacer, doctor? Era viernes, a la tarde. No quedaba ninguna forma de que yo lo pudiera defender y el plazo fenecía a la noche. Los famosos 2 años de prescripción. Con lo cual, llamé a un escribano amigo y fuimos a hacer un acta de requerimiento de intimación a la casa de los datos que me había dado de la persona que lo chocó. Eso se llama suspender la prescripción. El plazo de prescripción se puede suspender cuando el acreedor, en este caso la víctima, impulsa, acciona, actúa, mantiene vivo su reclamo. Porque, y esta es pregunta de examen, la prescripción en realidad lo que destruye es lo que nosotros llamamos el camino a tribunales, porque la prescripción mata la acción judicial, mata la acción judicial. Ahora, si una deuda está prescripta y uno la paga de buena fe, esos viejitos que dicen, ay, encontré que un periodo de obra sanitaria de hace 10 años no lo pagué. Sí, abuelo, no lo pague, si ya está prescripto. No, ¿qué van a decir la gente de obra sanitaria? No, yo no quiero dar una mala imagen. Pero ¿quién le importa? No, yo voy a ir a pagar. El viejito va, agarra la boleta, va, hace la cola, le dan la cola, va y paga. ¿Qué acaba de hacer? Una estupidez. Pero bueno, él es su principio moral. ¿Está bien lo que hizo? Y para mí no, pero desde el punto de vista moral, está bien. Y si él lo quiere pagar, después puede ir alguien a repetir, a pedir la devolución, un heredero, él mismo que se convenció que hizo mal. No, porque el código dice la deuda prescripta, que es pagada voluntariamente, no se puede devolver, no se puede repetir, no se puede reintegrar. Me interesa mucho que lean los artículos del código con fluidez a partir del 2532, sin entrar en detalle. No voy a decir nada de caducidad para que no perdamos. Bueno, algo voy a decir, sí, algo voy a decir de caducidad, algo voy a decir. Pero ojo porque por ahí los confunde. La prescripción, en síntesis, está en todos los códigos. Lo que prescriben son las obligaciones, eso es prescripción liberatoria o extintiva, como su nombre lo indica, libera al deudor, extingue la obligación. Pero por supuesto el acreedor puede ir a tribunal y a reclamar su derecho y el deudor está en condiciones de defenderse diciendo que está prescripto o cumplir la obligación. Porque
desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, una deuda prescripta, lo que está muerta es la acción judicial. Pero eso no quita que el acreedor pueda reclamar su derecho a que le paguen. Puede mandar una carta de documento a destiempo y el deudor decir, no señor, lo lamento, I'm sorry, está prescripto, no lo voy a pagar. Yo a veces veo iniciar acciones judiciales de cosas que están prescriptas y sin embargo la persona arriesgarse a que el deudor por un compromiso, por algo vaya y cumpla y pague. Esa es más o menos la idea. La prescripción adquisitiva es otra cosa distinta, ya no es liberarse de una deuda, es adquirir un bien, convertir un bien ajeno por la posesión continua, pacífica, quieta, ininterrumpida durante mucho tiempo que establece la ley, y una sentencia de un juez que me dice, sí, está bien, ahí me convierto en propietario. ¿Y tendré mi escritura? Aunque les parezca mentira, sí, porque cuando el juez falla y dicta sentencia y la sentencia queda en cosa juzgada, esa sentencia se inscribe en el registro de la propiedad y pasa a tener el valor de una escritura. Pero tiene que haber una sentencia de un juez. La prescripción adquisitiva funciona respecto a las cosas, muebles o inmuebles. La más común es la de inmuebles. Y para esto el código habla de un plazo extremo, 20 años. En los tiempos actuales 20 años es una enormidad. Pero imagínense lo que era cuando las personas vivían la mitad de lo que viven ahora. Era un plazo tremendo. En el viejo código de Vélez-Sarsfield el plazo era de 30 años, que era el plazo que habían tomado de la legislación francesa. El plazo de prescripción se puede interrumpir o suspender, que son dos cosas distintas. ¿Cómo se suspende? Cuando uno mantiene vivo el derecho, manda una carta documento, manda un telegrama, va con un escribano, labra un acta, presiona al deudor, le dice me tiene que pagar, manden una carta documento. La mejor manera como abogados, mandar una carta documento, un telegrama reclamando el pago de una deuda, de una obligación. Es la manera que uno se protege de la prescripción. Y la prescripción ahí se suspende, queda suspendida por un año. La otra, la mejor manera de mantener recontravivo el derecho es la interrupción. ¿Y cómo se interrumpe? Iniciando un juicio. Si a mí, ustedes, no me pagan el alquiler, lo llamo un día, 2 días, 3 días, 4 días, un mes, 2 meses, 3 meses, pasa un año y no me pagan, inicio una acción judicial. Al iniciar una acción judicial, interrumpo la prescripción y al interrumpir la prescripción borro todo el tiempo anterior. Pero ojo, la interrupción hay que hacerla antes, obviamente antes de que se produzca el plazo. ¿Estamos de acuerdo? De manera tal de que por ahí funciona el tema. ¿Qué diablos es la caducidad? ¿Cómo podemos invocar esto de la caducidad? Bueno, a ver, no los quiero marear, pero hay situaciones muy especiales donde no se trata de que la prescripción mate o aniquile la acción, es decir, ese camino para ir a tribunal y a reclamar el cumplimiento de una obligación. Hay situaciones excepcionales donde hay otro antídoto muy grande contra los derechos que es la caducidad. La caducidad es fulminante, porque si eso transcurre, no se dice que prescribió, sino que caducó el derecho a efectuar el reclamo. Es más grave todavía, caducó su derecho. Y ahí no hay salida. Por ejemplo, habrán escuchado que para cobrar un premio de la quiniela o de la lotería, las personas tienen un plazo de tiempo. Si no aparece el titular en ese plazo de tiempo, el derecho caduca. Ya no hay necesidad de ir a un juez o de reclamar. Caducó. Otro plazo de caducidad muy conocido es cuando hay un accidente de tránsito. Para que mi compañía de seguros me proteja, hay un plazo de caducidad de 3 días para que uno informe a la compañía de seguro el siniestro que tuvo. Si uno no lo hace, caduca el derecho a reclamar la protección de la compañía de seguro. La caducidad del premio en un juego de azar
o la caducidad de la protección de la compañía de seguros son fulminantes. Eso se llama caducidad del derecho. Es más que la prescripción, porque la prescripción tiene que ver con la acción, la caducidad tiene que ver con el derecho, caducó. ¿Entienden? Y esta cuestión se da muy excepcionalmente, pero el Código la trata, la menciona, creo que es el 2566, 67, donde habla de la caducidad, como un modo de extinguir el derecho, no la prescripción, que extingue la acción. Ahí extingue, perdón, el derecho, fulmina el derecho que una persona tiene. Espero que se haya entendido. Profe, tengo entendido que me quedé con lo de la prescripción. Tengo entendido que cuando se hace un juicio de usucapión, el juez investiga, digamos, qué bienes tenés, ¿no es cierto? ¿Qué auto tenés? ¿Puede ser? ¿No? No. ¿Sabés qué es eso? Eso es así. Generalmente las personas que inician una acción judicial, un modo de evitarse pagar los gastos, los sellados, los timbrados, las costas del juicio, es invocar carencia de recursos. Pedir lo que se llama el beneficio de pobreza o beneficio de litigar sin gasto. Típico de este país, viste que en este país pide el IFE el que lo necesita y el que no lo necesita, pero le viene bien. Bueno, esto es igual. Esto es igual. El beneficio de litigar sin gasto debe darse a las personas que realmente carezcan de ingresos, no a cualquier vivillo. Dice, yo tengo las cosas a nombre de mi novia, yo estoy en negro en el trabajo, yo la tarjeta de crédito la tengo a nombre de mi hijo, pero yo viajo a Estados Unidos todos los años. Entonces van y piden un beneficio de litigar sin gasto. Y vos te agarrás de los pelos. Entonces ahí sí el juez investiga si realmente cuál es la situación patrimonial de la persona. Pero no es a los fines de la posesión veinteañal. No. La posesión veinteañal no supone que vos sos un chanta o un delincuente. La posesión veinteañal es simplemente probar y acreditar que poseíste, poseedor, no simple tenencia, poseedor de una cosa con animus domini, como decían los romanos, con ánimo de dueño, no que vas y lo mirás con placer y a veces cortás el pasto y decís, yo me voy a quedar con este terreno. Una vez me vine a ver una gente que en el sosiego tenían un terreno, lo voy a ver y me dice, doctor, queremos hacer la posesión veinteañal de esto. ¿Por qué? Y porque este terreno está al lado de nuestra casa de hace 30 años. Ajá. ¿Y ustedes qué hacen en el terreno? No, una canchita de fútbol. Perdemos, le digo el juicio. ¿Pero por qué si hace 30 años que estamos acá y pagamos los impuestos? Tener una canchita de fútbol no implica una posesión veinteañal. ¿Y por qué? Y dice, entonces yo sería dueño de la Villa Marista, le digo, si fui a jugar partidos durante 20 años todos los fines de semana. No, una canchita de fútbol no. ¿Qué otra cosa hicieron? Cortamos el pasto. ¿Y qué más? Y pagamos el inmobiliario. ¿Y qué más? No, nada más. Bueno, el juez, si es un juez correcto y tiene esos elementos de prueba, dice, a pesar de la posesión, etcétera, etcétera, no habiendo acreditado el carácter de dueño, se desestima la demanda. Buenos días. Pero no, investigar la situación patrimonial, no, pues no parte de una idea que sos un delincuente, aunque lo pienses. Hay un poco, te vuelvo a decir, de inmoralidad en que lo pide, pero también hay una situación que a veces, no siempre, pero muchas veces, intenta poner una situación de regularidad a algo porque el verdadero dueño lo abandonó, se despreocupó, se desinteresó, no se vinculó al bien y el que lo ocupa es una persona correcta. Entonces, bueno, volvamos al principio. ¿Cómo contribuye a la paz social? Si una persona correcta se quedó con una propiedad que necesitaba y actuó como dueño y edificó, etcétera. Como un malandrín. Sí, pero el paso del tiempo cubrió esa expectativa de injusticia y lo terminó convirtiendo en algo sano y en algo potable. Estamos viviendo en una época donde hay una especie de locura para protegerlo de uno. Para colmo de males, hoy salió el Papa a hablar de que la propiedad privada no es un derecho absoluto, pero esto hace 100 años que se sabe que la propiedad privada no es un derecho absoluto.
pero la propiedad privada no puede ser objeto de... Yo no me puedo quedar con los bienes de ustedes, aunque sea una persona pobre. Para eso hay mecanismos humanos, sociales, estaduales, para proteger a las personas, pero no alentar que las personas se queden con lo ajeno. Yo la verdad que estoy asustado y sorprendido de la ligereza con la que personas importantes hacen comentarios que son peligrosos, peligrosos. Yo quisiera que a todo el mundo le vaya bien y que todo el mundo tenga un plan de vivienda y que todo el mundo tenga acceso a su vivienda. Y eso es justicia social. No es alentar a que las personas que no tienen nada se queden con el que tiene mucho porque tiene mucho. Pues entonces entraríamos en una sociedad desquiciada. Pero bueno, me estoy yendo por la tangente. Ustedes quieren que yo hable de derecho, no que dé mis opiniones, porque algunos me quieren putear, otros me dicen coinciden, y no es esa mi misión, ¿no? Mi misión es transmitirle para qué sirve el derecho y cuáles son las normas que están en vigencia. ¿Alguna preguntita? Y les prometo que nos vemos el viernes para hacer un Profe, paso. ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Volviendo un poco, viste, al tema en el contexto de un contrato que puede llegar a haber una parte débil, digamos, una parte que está en desventaja. Sí. ¿Se puede llegar a poner como ejemplo, no sé, suponte el caso de un país durante un gobierno de facto toma una deuda exorbitante que después no puede pagar? ¿Se puede considerar después de pasado ese gobierno que fue tomada esa deuda de manera ilegítima y por lo tanto no debería pagarse? ¿O se deberían Lindo, quitar los intereses? lindo para la política internacional. Desde el punto de vista jurídico, en el derecho internacional, esto que decís se invoca todos los días. Todos los días. Se invoca todos los días. Pero el Y principio sería el mismo, ¿no? más o menos, más o menos, más o menos. Que un país, por no haber estado con un gobierno democrático, contraiga una deuda, no lo hace una situación de debilidad. No lo hace una situación de debilidad. Porque hay algo que el derecho internacional intenta y es evitar la pérdida de soberanía de los pueblos. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no se reconoce un gobierno. Y si el gobierno es un gobierno dictatorial o un gobierno que es cuestionado, la deuda es ilegal, partamos de la base que una deuda en el derecho civil no incluye cuestiones de derecho internacional. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el derecho internacional existe la guerra, en el derecho internacional existe la guerra como última ratio de la solución de los conflictos, y nosotros en el derecho civil hablamos de la paz. Pero la idea que tenés, si bien es lejana la aproximación, bueno, yo te diría que se parece. Pero no me alcanza para mí esto que fue contraído por un gobierno, entonces el país que tiene que pagar decidió no pagar y entonces me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo porque el mundo... Sí, decime. Más que nada teniendo en cuenta que es decir, las personas que van a tener que pagar esa deuda no son justamente los que la contrayeron, sino la sociedad. Cuba le debe a Argentina muchísimo dinero. ¿Lo sabías? Cuba le debe a Argentina muchísimo dinero. Algunos dicen que Cuba es un país muy democrático y otros dicen que Cuba es un país dictatorial. Claro. Pero Cuba le debe dinero a Argentina, pero no se la paga. Y Argentina no se la reclama porque nosotros los adoramos a los cubanos. Y nunca inició Argentina una acción judicial. Cuando un país ha iniciado una acción judicial contra nosotros, como pasó hace unos años cuando nos embargaron una fragata, etcétera, en el mundo las acciones judiciales son un problema, porque los organismos internacionales no te prestan dinero, entonces no tenés recursos. Argentina tiene pesos, fabrica pesos, pero añora el dólar. Es como una mujer infiel o como un hombre infiel. No sabes al final qué es lo que quiere, siempre está mirando el otro. Y terminamos hablando de política. Yo entiendo lo que decís y seguramente es así, pero hay muchas situaciones que son de los pelos. Te puedo asegurar que son de los grises, digamos, ¿sabes? muy gris, muy gris. ¿Vos le prestarías dinero a Haití
el país más militarizado de América Latina? Y sí, porque los haitianos necesitan comer y por ahí son buenas personas, ¿por qué no lo ayudan? Entonces después viene un gobierno democrático en Haití, Dios quiera, y ese gobierno democrático dice, no le vamos a pagar la deuda a Argentina porque no le vamos a pagar el grano, porque... De hecho, Argentina ayudó hace 50 años a España, cuando tenía el gobierno más dictatorial de la historia de España, que fue el de Franco. Argentina lo ayudó muchísimo. Y esos compromisos, por eso te digo, es muy opinable, muy discutible y nos lleva, muy complejo, nos lleva a cuestiones de mercado, a cuestiones políticas, qué es eso. Me da miedo meterme en ese terreno, no por escaparle a la cuestión, sino por las implicancias que tiene. Bueno, 21 a 30, los aprecio mucho, los veo el viernes, salvo que alguno me pida una vacuna o sangre o algo. Yo quería hacerle dos preguntas. Bueno, dale. Una, ¿la clase es a las 8, la del viernes? ¿8 en Sí, punto? señor. 8 en punto. Sí. Y quería preguntarle también, una persona que tiene varias propiedades, ¿no puede invocar el Sí. usucapión o no? ¿Por qué no? Ah, no sé, Sí. le pregunto, capaz que... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Está muy buena tu pregunta, porque a lo mejor alguien puede decir la usucapión sería permitida para alguien que no posee una propiedad y entonces como una opción de única... No, pero la ley no lo dice. Entiendo lo que decís. Pero el 2565 no dice la usucapión es para los que no tengan propiedad. No, en absoluto. En absoluto. Es más, la persona puede tener 1000 hectáreas de campo y pretender la usucapión de 150 hectáreas que están pegadas, que las viene ocupando y donde tiene construcción y donde tiene galpón. No hay una situación de limitación. No hay limitación. Profe, le hago una pregunta, por favor. Pero espere. Le encanta la pregunta, pero el joven me dijo que me iba a hacer 2 preguntas y me hizo una. No, profe, esas dos preguntas, la pregunta de la clase a las 8 también era una pregunta. Ah, perdón. No dije nada. Pido perdón. Adelante. Sí, con respecto al tema de la usucapión, del ejemplo que puso de litigar sin gastos, en el caso de que el juez conceda la usucapión, la concede igual y después dice, bueno, no tendrías que haber litigado sin gastos, tenés que pagar los honorarios, pero Por eso no supuesto. quita a que la Por usucapión, supuesto. si le Por corresponde, supuesto. Por supuesto. Bien. Totalmente de acuerdo, es así. Totalmente. Gracias. ¿Quién se quedó con ganas de preguntar? Cometí un error en la programación porque la unidad 30 creo que la habíamos reservado para que la diera yo al final, pero se ve que deben haber anticipado, porque en el esquema original yo tenía como que no se iba a dar el 9 el examen, se iba a dar el 11 o el 14. Por eso me comí la unidad 30 en el cronograma. Por eso estoy tratando ahora, mal a destiempo, de decir algo para cumplir, ¿no? Como disculpándome. Bueno, la expresión que se utiliza en estos casos respecto a la prescripción es lo que los jueces llaman de interpretación rigurosa. Los jueces son rigurosos con la prescripción. Quieren que la prescripción esté debidamente probada. No basta meramente testigos, no basta meramente pagar los impuestos. Esto es muy riguroso. Bueno, nos despedimos con mucho placer. Les deseo una buena noche, una buena cena y nos vemos mañana o cuando sea. Y el viernes ni hablar. Gracias a todos. Chao. Gracias. Chau. No te escuché para nada. ¿Cómo estás?
Anita, ¿conoces a Anita? Porque voy a cocinar una pavadita, teniendo en cuenta la gravísima situación